En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo seleccionar unas buenas palabras clave para vuestras campañas de búsqueda en Google Ads y por otro lado, qué puja deberíamos darle a esas palabras clave para saber qué posicionamiento deberíamos tener en nuestra campaña. Son dos incógnitas bastante importantes que solemos tener la mayoría de anunciantes a la hora de crear campañas de búsqueda en Google Ads y las palabras clave es el motor más importante o es el corazón de toda campaña de búsqueda porque es al final lo que va a hacer que va a determinar una línea bastante importante entre que nos vayan a comprar y no nos vayan a comprar, sobre todo si hacemos las cosas bien, porque al final las palabras clave lo que hacen es mostrar nuestra campaña a aquellas personas que nosotros creemos que con esos términos de búsqueda nos van a comprar. Entonces es muy importante que aprendamos a saber cómo tener un buen tipo de segmentación de palabras clave, cómo seleccionarlas y sobre todo, pues, oye, qué presupuesto o qué puja le debo de poner a esas palabras clave, porque en función de la puja la campaña va a tener un tipo de posición, de posicionamiento o de otro. Entonces, lo primero que vamos a empezar es por cómo selecciono palabras clave, ¿vale? Vamos a suponer que soy una empresa en este caso que voy a lanzar una nueva campaña de búsqueda, pero no tengo una investigación previa de palabras clave y necesito saber con qué palabras clave voy a anunciar mis servicios. Entonces, es muy importante que no cometáis el primer error que suelen cometer la mayoría de anunciantes, que en este caso os voy a enseñar aquí, y es el de no poner palabras clave que no tengan nada que ver o estén o no estén directamente relacionadas con lo que estamos vendiendo. Y esto es un error que suelen cometer la mayoría de anunciantes porque nos pensamos que, aunque sean términos relacionados, pueden ser pueden abarcar o podemos conseguir clientes potenciales a través de esos términos, pero esto realmente no es así en lo absoluto. Y lo voy a decir bastante claro, debéis utilizar términos lo más directamente relacionados con lo que estáis ofreciendo. Esto es muy importante. Si yo, por ejemplo, vendo zapatillas rojas deportivas, mis palabras clave tienen que tener las tres palabras zapatillas rojas deportivas. No zapatillas rojas de, por ejemplo, de baile, no zapatillas a secas, no zapatillas azules. No puedo permitir que mi anuncio se muestre en zapatillas que no son ni deportivas ni de color rojas, ¿vale? Y mucho menos en términos que no tienen nada que ver con zapatillas o que a lo mejor está relacionado con algún tipo de prenda en particular. Entonces, esto es algo que es un error muy común que cometen la mayoría de anunciantes porque lo que digo, nos pensamos que cualquier término nos vale y realmente no. Lo que vamos a hacer es tener muchísimas impresiones, muchísima visibilidad, pero de clientes que no están buscando algo que realmente nosotros le estamos ofreciendo, con lo cual vamos a tener mucho clic es mucho gasto y vamos a tener muy poca conversión y muy poca venta. Si es que a lo mejor llegamos a tener alguna venta, porque en muchos casos ni siquiera eso. Entonces, os quiero enseñar este cliente porque es un cliente que vende un tablero de ajedrez especializado para niños de entre 3 a 6 años y revisando su cuenta he estado viendo que tiene muchos términos que sí que están relacionados, pero hay otros términos que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, para que os hagáis una idea, es un juego de ajedrez para niños entre 3 y 6 años, nada más. No es un juego de ajedrez normal, no es un juego de ajedrez especializado, no son cursos de ajedrez, no es nada por el estilo, es lo que es un juego de ajedrez para niños de 3 a 6 años. Y podemos encontrar palabras clave como juegos escolares, que no tiene absolutamente nada que ver, ajedrez, aprender, no tiene nada que ver, no determina la edad, trucos de ajedrez, no tiene absolutamente nada que ver, jugar ajedrez, aprender, en fin, un montón de cosas. Ajedrez niños, 6 años, puede estar bien porque es más relacionado a lo que estás vendiendo, sobre todo porque te diriges a un público muy específico, ¿vale? Tácticas de ajedrez para niños tampoco está directamente relacionado. En fin, hay un montón de términos que no tienen absolutamente nada que ver. Conclusión, la campaña, muchísimos clics y pocas ventas. Y luego nos preguntamos qué es realmente lo que está pasando y por qué no consigo ventas. Entonces, yo os recomiendo siempre palabras clave lo más directamente posibles. Os pongo otro ejemplo. Si soy un abogado especializado en divorcios, por ejemplo, mis palabras clave tienen que ser de abogado de matrimonial, abogado para divorcios, todo lo que sea específicamente relacionado. Me he encontrado muchas campañas también, sobre todo una de ellas fue de unos abogados que ofrecían servicios, uno era para empresas y otro era para tema matrimonial, que estaban utilizando palabras clave de abogacía, pero que no tienen absolutamente nada que ver específicamente con lo que ellos estaban ofreciendo. Entonces, no llegaban a tener una cantidad de leads lo suficientemente buena. Entonces, ¿cómo yo realmente, o sea, lo primero, ya sé que tengo que ser directa, pero ¿cómo descubro esas palabras clave? Pues lo mejor que puedes hacer es que os vayáis a Google y busquéis palabras clave muy directamente relacionadas con vosotros y veáis si realmente se están mostrando anuncios con esas palabras clave. Entonces, yo os voy a poner aquí el ejemplo, ¿vale? Porque he estado buscando tres términos de búsqueda en Google, ¿vale? Para que veáis un poco también
qué diferenciación pues, hay en relación también a la competencia y al posicionamiento. Entonces, vamos a suponer que tengo una asesoría fiscal, ¿vale? Que en este caso pues, me quiero centrar en hacer un anuncio para dedicarme a mi servicio especializado de asesoramiento para autónomos, ¿vale? Vamos a suponerlo. Entonces, he puesto tres términos. Cada cual, o sea, voy a empezar por el menos relacionado al más relacionado directamente. Vamos a ver cómo al final va a cambiar un poquito la cosa, porque sobre todo también lo he puesto más relacionado porque incluso hay empresas que vendiendo solo servicios para autónomos se centran, han puesto palabras clave relacionadas en asesoría en general, donde te puede llegar de todo, que no tenga nada que ver con autónomos. Te pueden llegar pymes, te pueden llegar empresas más grandes, te pueden llegar cooperativas, en fin, un montón de cosas que no están tampoco relacionadas. Entonces, como bien sabéis, pues vamos a dedicarnos en lo más relacionado. Pero dentro de lo relacionado también es muy importante saber qué palabras clave escoger. Entonces, aquí yo os recomiendo, paraos a buscar con cuestión de 3 5 términos, no hace falta que penséis mucho más, que esté totalmente relacionado con lo que vendo. Entonces, he puesto asesoría autónomos, ¿vale? Precio de asesoría autónomos, también es bastante directo, es un poquito más cercano y otro más completamente comercial, que es contratar asesoría autónomos. Vemos que los anunciantes van cambiando por cada término de búsqueda que yo voy poniendo y también el costo por clic de cada término de búsqueda. Entonces, vemos que las palabras clave son, las tres son directas porque va dedicado a, yo ofrezco un asesoramiento fiscal para autónomos, pero sobre todo hay unas que son más comerciales que otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la asesoría de autónomos es mucho más genérica, puede ser más informativa, ¿vale? Precio de asesoría de autónomos, sabes que es 100% alguien que está, que puede estar interesado comercialmente en contratar, pero que puede ser que esté pues, buscando tema de precios, pero todavía no esté decidido realmente a terminar de comprar. Y por último tenemos contratar asesoría de autónomos, que es muchísimo más directo de, oye, esto ya es un término que busca alguien que directamente necesita este servicio y va a tener una tasa de conversión mayor. Entonces, dentro de buscar términos que sean completamente directos, es muy importante encontrar que esos términos sean comerciales, ¿vale? Lo mismo, no es lo mismo poner zapatillas rojas deportivas que zapatillas rojas deportivas de Nike, por ejemplo, si es una marca en específico, o zapatillas rojas deportivas, vamos a suponer comprar, ¿vale? Podemos poner el término comprar o venta de o cosas parecidas. Se puede hacer mucho más comercial todavía. Va a tener menos volumen de búsqueda, pero también por otro lado, con menos clics, pues probablemente tengamos más conversiones porque son ya palabras clave, como a mí me gusta decirlo, de gente más decidida a comprarnos. Entonces, uno, hay que ser muy directo y dos, hay que hacer un abanico entre palabras clave más informativas y palabras clave más comerciales. Y no os recomiendo que uséis todo el rato comercial de contrata, compra tal, porque puede ser que la campaña ni siquiera tenga impresiones, pero tampoco os recomiendo que todas vuestras palabras sean informativas. Yo os recomiendo que tengáis un término medio. En este caso, yo, por ejemplo, utilizaría las tres, así, en vista previa. Entonces, esto es una manera, pues, más o menos de saber, oye, qué palabras clave o por dónde empiezo. Qué palabras clave puedo escoger. Entonces, una vez que tengamos ya de 3 a 5 palabras clave relacionadas, tanto más informativas como más comerciales, copiad todas las palabras clave y nos vamos a venir al administrador, al panel principal de Google Ads, en este caso yo lo tengo aquí guardado, y en el apartado de herramientas nos venimos a la pestaña de planificación y seleccionamos planificador de palabras clave. En este caso os van a salir dos opciones, en previsión de palabras clave y descubrir nuevas palabras clave, darle al del descubrir, ¿vale? Descubrir nuevas palabras clave, pegamos las palabras clave, que podemos pegar varias, yo en este caso he pegado exactamente las tres que he estado buscando anteriormente para que me dé información de las mismas. Entonces, con las palabras clave que yo le he dado, automáticamente me va a dar términos completamente relacionados que muchos de ellos pueden estar utilizando mis anunciantes. Y yo ya a partir de aquí puedo ir escogiendo pues, palabras clave que yo vea que puedan estar bien. Lo mismo, que estén completamente relacionadas, unas un poquito más informativas y otras un poquito más comerciales. Siempre está bien tener una media. Y aquí ya podemos seleccionar tantas cuantas queramos. De hecho, aquí vemos que me da 107 palabras clave y me lo muestra por filas de 50. Vuelvo a pasar a la siguiente página y puedo guardarme las que yo vea conveniente que pueda utilizar porque esté relacionado con lo que yo estoy vendiendo. ¿Cuántas palabras clave me recomiendas poner por cada grupo de anuncios? Porque las palabras clave van dentro de cada grupo de anuncios. Pues yo te recomiendo sobre todo que cuando vayas a empezar no pongas más de 20. No es necesario poner más porque de hecho en la mayoría de grupos de anuncios podemos tener 100 palabras clave y que solo nos estén funcionando 10. El resto, las otras 90, pueden estar haciendo que la campaña pues
pierda posicionamiento, porque está destinando un presupuesto a palabras clave que no tienen tanta visibilidad y estás perdiendo venta porque le estás destinando ese al presupuesto que le estás destinando a las otras, se lo deberías de estar destinando a las palabras clave que te están generando más conversiones. Hay grupos de anuncios que solo tienen una palabra clave. ¿Por qué? Porque le funcionan muy bien y tienen muy buena tasa de conversión. Si yo estoy poniendo más y veo que no me convierte y me está generando gasto, ¿qué sentido tiene que yo tenga 5, 10 o 100? Pues si hay una que me funciona muy bien, pues dejo solamente esa y ya está. Pero para empezar os recomiendo que pongáis 20. Si veis que las 20 empiezan a funcionar bien, podéis subir a 30, 40. No os recomiendo poner nunca más de 60 porque ya a partir de ahí, sobre todo si tenéis un presupuesto bajito, pues no es tan necesario. Pero una media de 20. Y si ya más o menos cuando llevéis un tiempo os metéis e investigáis qué posicionamiento se están dando esas palabras clave, que tengo un vídeo específico de cómo mirar el posicionamiento por cada palabra clave para ver si la campaña es competitiva. Y además vemos qué resultados nos está dando y vemos si estamos consiguiendo buenos resultados, pues lo suyo es potenciar, es decir, subirle la puja a aquellas palabras clave que nosotros vemos que están funcionando mejor y directamente desactivar o quitar la palabra clave que no nos esté generando o no nos haya generado en un plazo de 1 a 3 meses ningún tipo de conversión. Y cuando vayamos añadiendo nuevas, exactamente igual, conforme vaya pasando el tiempo, siempre ir comprobando si las palabras clave, uno, nos están dejando un buen posicionamiento, es decir, nos están haciendo ser competitivos y dos, nos están convirtiendo, es decir, nos están generando conversiones. Y las que no lo hagan, pues directamente quitarlas. Aunque sean palabras clave que pensamos que sean muy buenas y demás. O incluso palabras clave que nos están generando conversiones, pero estamos viendo que el costo por conversión es demasiado elevado. Si yo quiero conseguir un cliente por cada 10 euros, porque para mí es el nivel óptimo de conversión de CPA para tener una buena rentabilidad, pues voy a mirar que todas las palabras clave que yo vaya a mantener tengan un CPA, un costo por conversión por debajo o igual a 10 euros. Si yo veo que hay uno que me genera una conversión por cada 50, vale, me genera una venta, pero cada 50 euros no me sale muy rentable. También, en este caso, te interesaría quitarla o bajar la puja para ver si con un menor posicionamiento puedes seguir teniendo una buena tasa de conversión y así ver que realmente, pues, si te ha bajado el costo por adquisición y por lo cual tienes más conversión. Entonces, tienes más rentabilidad. Entonces, aquí os hacéis un poco la idea de cómo tenemos que organizarlo. Entonces, con esto espero que os quede claro qué tipo de palabras clave seleccionar, cómo buscarlas y que le deis bastante caña al planificador de palabras clave porque nos da muchísima idea de palabras que a lo mejor no tenemos en mente y que realmente son bastante buenas. Y también espero que os quede claro qué cantidad de palabras clave tenéis que coger y cada cuánto tiempo o cómo debéis de revisarlas, pues para saber si las mantenemos, las potenciamos o las quitamos. Y ya por último, un último tema es, oye, yo ya vamos a suponer que he seleccionado de aquí pues unas cuantas palabras clave. ¿Cómo sé qué puja debo darle a la palabra clave? Como bien sabéis, o si no lo sabéis, la puja es la cantidad que nosotros le decimos a Google que quiero que me cobre por cada palabra clave. Entonces, cuanto más puja nosotros pongamos, porque lo podemos poner la puja que queramos, mejor posicionamiento va a tener la campaña, pero más caro va a ser el costo por clic. Si yo pongo una puja demasiado baja, lo que va a pasar es que a lo mejor la campaña no se muestra o se muestra muy poquito, aunque me cobren poco, pero a lo mejor en posiciones muy bajas no tengo una tasa de conversión mayor. Entonces, lo que yo digo siempre, al exactamente igual que en la búsqueda de palabras clave, lo que hay que encontrar es el equilibrio entre palabras clave que estén en un buen presupuesto, ¿vale? Pero no hace falta que seas el que más paga ni tampoco el que menos paga. No hace falta tener la mejor visibilidad del mundo ni la peor, simplemente encontrar el equilibrio, porque en el equilibrio es donde vamos a encontrar la rentabilidad. Entonces, cuando nosotros utilizamos pujas automáticas, ¿vale? Porque para esto lo que podemos hacer siempre es, nos venimos a la campaña principal y en configuración de la campaña, cuando nosotros estamos creando la campaña también, pues nos deja seleccionar una estrategia de puja porque hay diferentes estrategias de puja. Entonces, en general se dividen en dos tipos de puja, que esto es lo que le va a dar la gasolina, la palabra clave, pues para que se posicione más alto o más bajo. Entonces, hay dos tipos de pujas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Las automáticas y las manuales. La mayoría de pujas pues, son automáticas, que son estas de aquí, que son las que aparecen como recomendado, que son maximizar conversiones o valor de conversión, ¿vale? Maximizar el valor de las conversiones. ¿Por qué son pujas automáticas? Porque yo las selecciono y a lo mejor puedo definir un CPA objetivo, que esto es una mera cifra orientativa para Google de, oye, yo quiero conseguir una conversión cada 5 euros, pero no significa que te la vaya a conseguir cada 5 euros, te la puede conseguir a cada 100 perfectamente. Es meramente algo informativo, ¿vale? No es algo, de hecho, si la cuenta es nueva y no tiene conversiones, yo os recomiendo que ni siquiera lo pongáis. Aquí ya me está recomendando un CPA objetivo porque ya la cuenta tiene
cierto recorrido y ha tenido conversiones. Entonces, más o menos mira cada cuánto te sale una conversión media y aquí te lo recomienda. Pero no significa que te vaya a conseguir una conversión por cada 5,20 dólares, sino que te lo puede conseguir por menos o te lo puede conseguir por mucho más. Entonces, es algo orientativo. Pero el costo por clic en las pujas automáticas es completamente, como dice la palabra, es automático. Es decir, Google establece cuánto te va a cobrar por clic en cada palabra clave. Hay una manera de ponerle CPC límite a las palabras clave para que no pagues demasiado, que también tengo un vídeo en el canal que te recomiendo que le eches un vistazo, porque es lo más óptimo que nosotros elijamos cuánto queremos pagar por cada palabra clave y no dejarla a Google, que es el que nos cobra la libertad de, oye, cóbrame lo que tú quieras, porque en la mayoría de ocasiones vamos a pagar pagando muchísimo más por tener posicionamientos donde podríamos pagar muchísimo menos. ¿Por qué? Porque es automático y porque Google funciona así. Y luego tenemos las pujas manuales, por ejemplo, maximizar clics, que aquí ya sí me deja seleccionar directamente un límite de puja automático, un CPC máximo y demás. Entonces, en función de la puja que nosotros pongamos, ya sea de manera manual o ya sea de manera automática, si lo dejamos automático, Google va a poner la puja en base al presupuesto general que hayamos puesto en la campaña. Si tenemos un presupuesto bajito de 5, 10 o 20 euros al día, el CPC que nos va a poner raramente va a ser de 10 euros, que nos cobren por cada clic 10 euros, porque al ser un presupuesto bajo, siempre va a intentar que tengamos la máxima cantidad de clics posible con el CPC más bajo. Entonces, a lo mejor pues, nos cobran 1 euro, 2 euros, puede que 50 céntimos, pero es automático. No nos deja, si lo podemos poner manual, como he dicho, os recomiendo que os veáis el vídeo de cómo hacerlo, pero si no lo hacemos, pues el clic va a ser automático y si tenemos un presupuesto bajo, el costo por clic va a ser bajo. Si tenemos un presupuesto más elevado, el costo por clic va a ser un poquito más elevado, aunque hay ciertos casos donde te pueden llegar a cobrar incluso 50 euros por un clic, por lo cual yo nunca recomiendo utilizar pujas automáticas en muchos tipos de mercados, sobre todo donde el costo por clic es demasiado elevado, porque te puedes comer una palabra clave que te cobre un pastizal. Yo esto lo he visto, de hecho ahora os voy a enseñar qué palabras clave que tiene un costo por clic súper extremadamente elevado. Entonces, esto bien. Si utilizas las pujas automáticas, el posicionamiento va a ir determinado en base al costo por clic que le ponga de manera automática Google a tus palabras clave, que va a ir determinado por el presupuesto que tengas. Cuanto más subas el presupuesto, mejor posicionamiento; cuanto más lo bajes, menor posicionamiento. ¿Que cojo pujas manuales? Que si la cuenta es nueva, os recomiendo utilizar más pujas manuales, maximizar clics. Os recomiendo establecer un CPC máximo de límite y aquí viene la incógnita. Oye, ¿qué costo por clic pongo? Que esto es la segunda incógnita. ¿Qué puja le pongo a las palabras clave para saber que voy a tener un buen posicionamiento? Porque a lo mejor yo puedo poner aquí 10 euros, pero ¿para qué quiero que me cobren 10 euros? A lo mejor pagando solo 1 euro, 1 dólar, ya voy a estar el primero absoluto, ¿no? Pues esto también lo podemos ver dentro del planificador de palabras clave, ya que aquí, si nos venimos a la derecha, nos va a aparecer el costo por clic que tiene que aparezcas con esta palabra clave en el primero absoluto y que aparezcas de una manera más barata, pues que aparezcas dentro de los 4 primeros. Entonces vemos que hay una diferencia abismal y que en el caso de las asesorías por autónomos, palabras clave que son bastante caras y ya esto tenemos que determinarlo nosotros pues según nuestro presupuesto. Si tenemos un presupuesto de 20 euros al día, no nos interesa pujar 7 euros por una palabra clave para aparecer el primero absoluto. Como siempre lo digo, al final hay que encontrar la media. Un truco que os aconsejo es poner en un Excel las palabras clave que vas a utilizar con su costo por clic mínimo y su costo por clic máximo y haced una media. Es decir, no hace falta que pujes 2,75 ni 9,22. A lo mejor con 4 euros, con 3 euros, la campaña va a tener un posicionamiento bastante bueno que os genere conversiones. Yo siempre recomiendo poner la media, sobre todo si tenéis presupuestos más ajustados. Si vas a hacer una campaña de lanzamiento muy grande, quieres tener la máxima visibilidad del mundo y tenéis un presupuesto grandísimo, más que vuestra competencia, pues evidentemente utilizad pujas automáticas y no establezcáis ningún CPC límite para dejar que la campaña pues, vaya teniendo buen posicionamiento. Pero a la mayoría de empresas mortales, como digo yo, que nos interesa mucho mirar el retorno por inversión, pues casi diariamente, porque no tenemos todo el dinero del mundo, pues sí que hay que vigilar lo que la campaña acaba gastando. Entonces, os recomiendo que hagáis este tipo de media. Y ya, por último, tenéis que tener en cuenta otra cosa a la hora de establecer la puja y es, me interesa estar el primero absoluto dentro de los términos de búsqueda. Campaña, es decir, mi mercado es de personas que compran de manera muy impulsiva, tanto que me merezca la pena estar el primero, o es un mercado más de gente que se informa, ¿vale? Tenéis que haceros esta pregunta. ¿Por qué? Porque si estás en un mercado donde la gente se informa mucho, donde la gente mira mucho el precio,
olvidaos, no os recomiendo en lo absoluto que pujéis por estar aquí. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque la misma persona que se meta aquí, ¿vale? Yo no le voy a dar clic porque no quiero hacer competencia desleal ni que le cobren a estas empresas, pero si yo le doy clic aquí, esta persona que entra aquí se va a salir y después va a darle clic a esta, y se va a salir y después va a entrar a esta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que entre primero a la tuya, perdón, a esta, y que después entre la tercera vez en tu página? Os puedo asegurar que no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque se está informando. Y aquí lo importante no es el posicionamiento, es la landing page, es decir, cómo de bien tengamos la página de destino en relación a nuestra competencia. Entonces, en mercados donde yo sé que la gente se informa mucho, pues oye, por ejemplo, sobre todo suele estar relacionado, cuanto más caro es el producto o servicio que nosotros vendamos, más largo es el periodo de toma de decisión del cliente, con lo cual más se va a informar. Entonces, no nos interesa gastar un dineral en estar el primero porque el mismo que va a entrar aquí también va a entrar aquí, en el tercer anuncio, pero con la diferencia que este a lo mejor está pagando 7 euros por un clic y este a lo mejor está pagando 1 euro. Y va a entrar la misma persona, a lo mejor 1 minuto o 2 minutos más tarde, porque normalmente el tiempo medio de estar en las páginas suele rondar entre los 10 segundos y los 30 segundos. Entonces, en este caso, que es más informativo y a lo mejor suele mirar más los precios, pues no me interesa estar el primero absoluto. Menos todavía si yo veo que soy la más barata. Si yo soy la más barata, a lo mejor me interesa estar incluso en lo más bajo. Es decir, ni siquiera aquí, me interesa estar aquí abajo, que también hay más empresas, más anuncios de empresas de gestorías para autónomos. Entonces, esto también es muy importante. También puede ser que cuando aparezca, cuando alguien busque, no se vayan al primero, sino que se vayan al segundo. Entonces, ¿qué tenemos que tener aquí en cuenta? Uno, tener títulos lo más llamativo posibles y que resuelvan el máximo de necesidades posibles. Por ejemplo, ¿qué preocupación puede tener a lo mejor un autónomo? Pues, por ejemplo, saber si le vas a llevar la declaración de la renta anual. Es un ejemplo así que se me ha ocurrido. Pues yo en los títulos tengo que poner, por ejemplo, gestoría para autónomos, y en el segundo título, pues puedes poner los precios, que también puede estar bien, o puedes poner, te llevamos todas las declaraciones, o también te llevamos la renta, o renta, declaración de la renta anual completamente gratuita. Cosas así que hagan que tu anuncio sea más llamativo y que, pues en vez de irse aquí, pues venga aquí y tú encima estás pagando menos y te está saliendo más barato. Y lo segundo, la página de destino, echadle un vistazo a vuestra competencia, sobre todo vuestra competencia más cercana, que son, pues si yo soy este, pues echarle un vistazo a estas dos, a todas las de abajo y a todas las que me salgan de manera orgánica, para saber qué tienen ellos muy bien en la landing y qué yo puedo hacer mejor. Un consejo: intentad ser lo más disruptivos que podáis. No hagáis la típica landing page que tienen todos, porque si yo entro aquí y veo algo muy parecido a lo que me encuentro aquí y a lo que me encuentro aquí, las tres páginas van a ser un meh. Es decir, no hay ninguna que me haya llamado la atención. Al final voy a contratar de manera aleatoria o voy a contratar a que más barato me ofrezca sus servicios. Entonces, si yo entro aquí, veo, vale, una página web tal, muy parecida. Entro aquí y veo que es prácticamente la misma página web, pero con distintos colores, que es lo que nos solemos encontrar, ya que normalmente el de abajo le copia el de arriba y el de arriba le copia el de abajo, porque esto funciona así. Yo al final no voy a ver mucha diferencia entre este y este, solamente a lo mejor el precio y los colores, y a lo mejor a mí me gusta más el verde que el azul y me voy a quedar con el verde. Pero si a lo mejor entro al tercero y me encuentro una landing page muy distinta, muy disruptiva, muy comercial, con muchas llamadas a la acción, que me venda muy bien sus servicios y le esté respaldando sus servicios con el precio que le da, aunque sea a lo mejor el más caro, pues cuando yo me salga de la página y me vaya a la cuarta, este de aquí abajo, esta tercera, que es la que a mí me ha impresionado y es algo que no he visto nunca, sobre todo tener una landing que sea completamente diferente a lo que la gente tiene, porque eso es lo que va a hacer que la gente te recuerde. Entonces, cuando yo me vaya a las siguientes, la que yo más voy a recordar es esta de aquí, que es la más diferente. Entonces, esto es sobre todo algo que tenéis que tener en cuenta. Entonces, si es unas palabras clave que de gente con un público objetivo, de gente que se informa mucho, no pujéis por el primero. Es decir, yo me vengo aquí y yo mi puja máxima la voy a poner en 2,18. Si lo ponemos menos, pues la campaña va a aparecer más abajo, y si lo ponemos demasiado reducido, la campaña directamente ni se va a mostrar. Entonces tenemos que poner siempre el mínimo. Yo ahí me interesa pues poner el mínimo. ¿Por qué? Porque sé que es un público que mira todas las páginas, así que da igual que esté el primero que esté el de abajo, sé que al final la mía la van a ver, así que no me interesa pagar más. Y dos, mi landing page es muchísimo mejor que el resto, o mis precios son muchísimo más bajos que el resto, con lo cual soy competitivo. Aún soy competitivo aunque no tenga
un buen posicionamiento y esté el primero absoluto. Esto hay que tenerlo en cuenta. Que tenéis un público que es mucho más impulsivo porque vendéis algo mucho más de un valor muchísimo más bajo y aparte es algo de compra rápida, pues por ejemplo, calcetines, fundas de móviles, etcétera, ahí ya sí que me interesa pujar por las primeras posiciones porque quizás no rinda tanto el tener una buena landing page o incluso a lo mejor el tema de precios, sino la accesibilidad de lo que se está vendiendo. Entonces es muy importante que nosotros como empresarios, como anunciantes, conozcamos bien nuestro público objetivo, uno, para saber si es más impulsivo y nos interesa estar en el primero absoluto, o si es más informativo y nos interesa estar pues, más abajo y me ahorro más dinero con las campañas y ya sé además que me tengo que currar una landing page completamente disruptiva y diferente para que la gente se acuerde de mí y me acaben comprando. Y si ya luego utilizamos estrategias de remarketing, en fin, otro tipo de estrategias que se puede hacer para intercalar y conseguir esos clientes que no hemos conseguido de primeras, pues muchísimo mejor. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya ayudado. Cualquier duda que tengáis, me dejáis un comentario en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.